Hola, ¿cómo están? Yo soy Jaycee y esto es Autopista de Ideas. Como todos sabemos, en este momento estamos enfrentando una pandemia por una enfermedad viral conocida como COVID-19. Pero una de las cosas que he estado pensando yo recientemente en mi cuarentena es cómo es posible que aún en este momento nuestra única forma de enfrentar esta pandemia es tal como lo haríamos en la época del oscurantismo, en los años 1500, 1400. ¿Será que no hemos avanzado tanto a nivel tecnológico, a nivel de investigación, de desarrollo? ¿O hemos avanzado en las cosas que no son importantes? Hemos hecho muchas apps de videojuegos, hemos hecho muchas apps para chatear y para conocer personas, pero muy pocas o casi ninguna para salvar vidas. O también hay otra opción, es que podamos tener ciertas apps que pudieran ayudar a salvar vidas, pero no se están usando. Así que hoy en Autopista de Ideas inauguramos una nueva sección que se va a llamar Apps que salvan vidas. Muy bien, para esta nueva sección vamos a comenzar examinando apps que salvan vidas del COVID-19. Es una pandemia que se transfiere por medio de un virus por vía respiratoria. Significa que una persona infectada puede transferir a otra persona mediante la saliva. Este es un virus muy fácil de transmitir, inclusive en algún momento se ha dicho que las gotas de la saliva permanecen en el aire y que esto puede tardar unas horas en que el virus pueda desaparecer. Inclusive el virus permanece vivo horas y a veces días en determinadas superficies, lo cual permite que este virus sea fácilmente transmisible. Vamos a revisar esta aplicación que nos permite saber la posibilidad de estar infectados o no. Pero antes de eso, con respecto a cómo enfrentar la pandemia, hay un video con respecto a cómo podemos enfrentar la pandemia cada uno de nosotros como individuos que lo pueden ver aquí. Muy bien, comencemos. Recuerden que es un virus que se transmite de forma respiratoria, lo cual indica que cuando tú salgas a la calle o vayas a interactuar con otra persona, debes usar un cubrebocas. ¿Ok? Adicional al cubrebocas, es importantísimo que las personas mantengan una distancia prudencial de una a la otra. ¿Por qué? Porque las gotas de saliva no avanzan más de 1 metro. Es importante evitar tocarse ojos, nariz, boca, mientras no se hayan lavado las manos, y lavarse las manos constantemente. Es una forma de poder prevenir la infección por este virus. ¿Okay? Ahora, estadísticamente es un virus de muy fácil transmisión, lo cual genera que exista una gran cantidad de infectados y de casos falsos de infección. Esta aplicación que vamos a revisar lo que busca es ayudar un poco con el filtro para poder saber qué personas realmente han estado en riesgo y presentan una sintomatología acorde a una infección de COVID-19 y cuáles presentan sintomatología pero que puede ser asignada a otro tipo de enfermedades y pueden ser derivados a otro centro de salud o pueden ser tratados de una forma diferente. ¿Por qué esto es importante? Esto realmente es la base de todo. Tú puedes tener 1500 personas en un hospital, todos en emergencias. Lo primero que debes hacer es desalojar del hospital. En medio de una pandemia debes desalojar del hospital las personas que estén solo de acompañantes. Un enfermo debería tener solamente un acompañante más. Después de eso, tú necesitas hacer un screening, una selección, una preselección de los candidatos o de los pacientes para poder saber cuáles realmente han estado en riesgo. Cada minuto que se pierde con una persona que es un caso falso le quita tiempo de vida y de atención a una persona que sí necesita. Es allí donde entra nuestra aplicación.
Nuestra aplicación es una aplicación que está hecha sobre una página web, sobre un sitio web, por lo tanto es accesible desde una computadora, es accesible desde un celular, es accesible desde una tablet, sin importar el tipo de celular que tengas. Adicional a esto, importantísimo, es una aplicación que no te pide datos personales. Yo les pido que tengan mucho cuidado en este momento en registrar datos personales suyos, identificación, nombre, dirección, en aplicaciones que ustedes no saben su origen. Y lo mismo con datos de personas fallecidas. En mi país se han dado casos de personas que hacen trámites con datos de personas que ya han fallecido. Entonces, su información es muy importante. En este caso, esta es una aplicación que no te pide datos, no importa en el país en el que estés, que hable español, simplemente lo que tienes que hacer es llegar y responder unas cuantas preguntas, ¿ok? Y al final la aplicación te dice si tienes un riesgo de estar infectado, no tienes un riesgo de estar infectado. Si no tienes un riesgo de estar infectado, por favor, quédate en tu casa. Si tienes un riesgo de estar infectado, por favor, sigue el procedimiento de tu país para poder determinar si te hacen un examen o si tienes algún otro tipo de atención. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar nuestra aplicación. Esta página o esta aplicación es desarrollada por una empresa mexicana que se dedica a desarrollar software médico. Por ende, ellos tienen ciertas aplicaciones y dan servicio a personas que han contratado el servicio con ellos. Pero esta prueba online de COVID-19, este test rápido, no necesita que tengas tú ninguna cuenta con ellos, ni que estés en México ni nada. Okay, entonces, este link de iniciar sesión no necesitan utilizarlo porque esto es solamente para la gente que tiene un contrato del servicio con ellos. Esta prueba ellos la han puesto externa para que la mayor cantidad de personas la pueda utilizar y de poder de esa forma liberar un poco el tema de la afluencia de los hospitales. Esta es una prueba que tú puedes hacerla en español o en inglés. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo en español y vamos a avanzar. Aquí hay una explicación de lo importante de hacer la prueba. La prueba se basa, ahí es una estimación estadística de tus probabilidades de ser infectado de acuerdo a los síntomas que tú presentas y de acuerdo un poco a tu situación o a tu ubicación dentro de un cerco epidemiológico. Si has tenido contacto con personas que hayan estado o que hayan sido diagnosticadas como personas infectadas. ¿Ok? Entonces, comencemos la prueba. Dice, es una herramienta para apoyar el cuidado de tu salud. No se debe tomar lo sugerido como un diagnóstico. Se refiere a que si la prueba te dice que eres una persona que da positivo, no significa que necesariamente des positivo. Significa que debes llamar para que te haga una prueba. Si la prueba te dice que eres una persona que no da positivo, lo que te está diciendo es que tu riesgo es tan bajo, que ni siquiera una prueba superficial considera que en realidad tú estuviste en riesgo. Y esto es un poco para las personas que, por ejemplo, no se han topado con nadie que tenga COVID, no les ha dado la sintomatología o solo han tenido un síntoma entre todos los síntomas que son, o no han tenido ninguno. Y sin embargo, ellos en su mente piensan, yo tengo, es que a mí me tiene que haber dado, es porque abrí la puerta, cuando abrí la puerta pasó. ¿Sí me entienden? Hay mucho de temor, hay mucho de histeria que aflora en una situación como esta. Entonces, la idea un poco de esta prueba es ayudar en un filtrado rápido, un screening rápido de los primeros pacientes para que no se llenen las emergencias de los hospitales de pacientes en vano. Realmente ese tiempo que pasa un doctor atendiendo a un paciente falso y tratando de calmarlo y hacerle entender que no tiene nada, realmente es un tiempo que podría ser mejor utilizada con una persona que sí necesita ayuda. Vamos. Te pregunta, en la última semana, ¿has presentado los siguientes signos o síntomas? Yo lo voy a responder en mi caso más o menos como me he sentido. Yo, dificultad para respirar, no he tenido. Dificultad para respirar. No. Fiebre no he tenido. Tos no he tenido. Dolor en el pecho sí he tenido. Dolor de cabeza no he tenido. En las últimas 2 semanas, ¿has presentado alguno de estos síntomas? Irritabilidad no, diarrea no, vómito no, escalofríos no, dolor de estómago no, cuerpo cortado no. Eso es lo único que no entiendo a qué se refiere, cuerpo cortado. Bueno, malestar general no, escurrimiento nasal sí.
Respiración rápida, no. Dolor de garganta, un poquito. Conjuntivitis, no. Dedos color azul o morado, convulsiones, no. ¿Algún otro síntoma? No. Siguiente. ¿En las últimas 2 semanas has estado en contacto con alguien que haya sido diagnosticado? No. O sea, si yo he ido al supermercado, por ejemplo, con todas las protecciones del caso, y no sé si alguien del supermercado haya sido diagnosticado, pero entre las personas, yo he estado en cuarentena, entonces yo no he salido. Las personas con las que yo me he relacionado es mi familia, una vecina que tiene una tienda, que no está ninguno de ellos diagnosticado con nada. Entonces, en teoría yo digo que no. Pongamos que en el peor de los casos yo pusiera, no sé, te dice, esta no es la parte final, por cierto, uno se equivoca, piensa que esta es la parte final. Dice, entonces deberíamos tomar este test cada que presentes algún síntoma o repetirlo 48 horas. Esto es para las personas que luego dicen, bueno, ahorita no tengo nada. Y luego piensan, ay, no, es que sí me dio. Ay, no, es que tengo lo de aquí. Ay, no, es que tengo lo de acá. Es para quitarles un poco el temor. Y el test no va a variar porque tu probabilidad de estar infectado no varía, salvo que salgas mañana y vayas y te metas a un hospital sin mascarilla y sin guantes. O que vayas y te metas en un lugar donde está, o sea, lleno de gente. ¿Sí me entienden? Estadísticamente, mientras mantengas la cuarentena, no estás dentro de un grupo de riesgo. Ver resultados. No eres caso sospechoso. Puedes permanecer tranquilo en tu casa. No es necesario que visites el hospital. Continúa en aislamiento y siga al pendiente de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el aislamiento social, higiene y lavado de manos. Tienes aquí un poco la información sobre ellos. Y no me está pagando, pero yo creo que de estos modos vale la pena hacerles un poco de publicidad. Agradecerles por la aplicación que ellos han desarrollado, porque realmente esta aplicación se puede aplicar en cualquier parte del mundo de habla hispana y realmente puede ayudar a un poco a contribuir a que los hospitales no se llenen. ¿Okay? No se olviden de visitar la página web de la Organización Mundial de la Salud, que también está en español. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya servido. Recuerden, por favor, permanecer en cuarentena, lavarse las manos y protegerse con cubrebocas al salir a la calle. Recuerden también, si tienen alguna duda, usen la aplicación, compártanla con sus amigos. Esta aplicación realmente puede ayudar a prevenir que muchas personas sepan realmente su probabilidad de estar infectados o no y puedan, evitando presentarse como casos ficticios, realmente permitir que nuestros centros de salud no se obstruyan. ¿Ok? Eso es todo por ahora. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y recuerda que también nos puedes encontrar en redes sociales. Y también a continuación te dejo un video que creo que te va a gustar, que es mi opinión sobre cómo enfrentar esta pandemia en mi canal secundario. ¿Ok? Cuídense, que estén bien y hasta la próxima.